preámbulos, bienvenida a todos y a todos. Bueno, ya saben que mi nombre es Pablo Gutiérrez y quería compartir con ustedes hoy día una breve presentación para revisar algunos aspectos específicos de la metodología del aprendizaje-servicio, con ciertos acentos que nosotros tenemos acá en el campus, por nuestro proyecto educativo. Y también presentarles un poco cómo se estructura un aprendizaje servicio. Y finalmente espero que podamos dejar algunos minutos finales para preguntas o consultas, ¿ya? Esto forma parte de esta temática, forma parte también de una nueva oferta que nosotros tenemos en el campus Villarrica en educación continua, con este curso que permite a los participantes aproximarse a esta metodología, pero también desde un enfoque bien experiencial y bien práctico. Como resultado de estos cursos, nosotros lo que proponemos es que los participantes, en el fondo, puedan salir de esta capacitación, esta formación, con un servicio para esta metodología diseñado, ¿ya? Y bien pertinente a cada uno de sus contextos. Voy a compartir pantalla ahora. ¿Me puede habilitar, Ana, por favor? Debería cambiar ahora, confírmame si tienes la opción. Sí. Ya. Ya, ahí se está viendo el PowerPoint, ¿no? Sí. Ya, entonces, esta metodología llamada aprendizaje más servicio, acá en el campus Villarrica, nosotros creemos que, bueno, obviamente este no es un enfoque nuevo, ni tampoco es ultra innovador, porque es una perspectiva que ya tiene un tiempo de desarrollo. Cuando uno busca imágenes de aprendizaje servicio, por lo general se encuentra con trabajos ya que tienen este enfoque solidario. No sé si alguno de ustedes tiene experiencia en esto o ha vivido alguna experiencia de esta en su formación o lo desarrolla en la escuela, pero básicamente cuando uno ve imágenes, ve a diferentes grupos sociales, sobre todo en colegios. En general hay harta experiencia en distintos niveles, niveles terciarios como universitarios, también en enseñanza media, y por lo general tiene que ver con entregar, obviamente, un servicio donde los estudiantes tienen una participación bien activa en términos de estos trabajos como que están asociados como a lo voluntario, ¿cierto? Cuando uno es voluntario en una organización y presta ayuda a otros. Y también con más fuerza, ahora el aprendizaje de servicio también está también reportando algunas experiencias bien significativas con educación temprana también, que eso es bastante interesante y son experiencias que son posibles. El aprendizaje de servicio obviamente tiene dos componentes súper cruciales que vienen en su nombre, que por un lado son una metodología que promueve efectivamente centrarse en el aprendizaje de los participantes, de los estudiantes, más el componente de un servicio que se presta a la comunidad. Hay hartas definiciones del aprendizaje servicio, obviamente como muchas cosas en educación, uno puede encontrar diferentes versiones sobre lo mismo con diferentes énfasis en algunos casos. Pero a mí me gusta un poco transmitir que el aprendizaje de servicio está entendido como un enfoque que es metodológico, ¿ya? Al igual que otras metodologías de aprendizaje, y que tiene estos dos acentos, que es pedagógico y solidario. En términos de lo pedagógico,
hay que entender lo que esto va a ser una experiencia, ya no una actividad más dentro de lo que pasa en el colegio o en la escuela, sino que una experiencia constructivista que vincula teoría y práctica, como muchas otras metodologías. La diferencia es que viene con el componente solidario, que es una experiencia de aprendizaje que está desarrollada, ojalá, en sus puntos como ideales, que está desarrollada en conjunto con la comunidad, ¿ya? Y que despliega acciones y vivencias que posibilitan la integración social a través de la formación de valores ciudadanos. En este sentido, para todos aquellos docentes o centros educativos que tengan un foco ahora en las nuevas competencias del siglo XXI, sobre todo en estas que tienen el acento en el desarrollo de la ciudadanía, ¿cierto? De la ciudadanía activa de las personas, de los futuros ciudadanos, siempre se vincula con estos otros conceptos que tienen que ver con responsabilidad social, con ser un participante, un ciudadano activo dentro de la sociedad, con un alto componente de resolución de problemas, y para otras vertientes siempre aparecen los términos del desarrollo de la empatía y la compasión. Pero dentro de las diferentes variables nosotros nos quedamos con estos dos acentos, que ojalá esta metodología, si se aplica en las salas de clase, tenga un componente bien constructivista, ¿ya? Eso que significa que los participantes, los estudiantes tienen un rol, ojalá, lo más activo posible, que eso también lo vamos a discutir, que puede ser que la participación activa puede ser que se esté en desarrollo, más que en la primera etapa el aprendizaje de servicio puede ser un poco más dirigido, pero posteriormente, al entender la metodología, al entender cómo se lleva a la práctica este tipo de experiencias, los estudiantes también pueden participar desde las fases tempranas del diseño, ¿ya? Del diseño del servicio que uno quiere entregar. Nosotros también entendemos el aprendizaje de servicio como una metodología que forma parte de un conjunto de aproximaciones más experienciales del aprendizaje, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que el foco está puesto en que el estudiante construya su aprendizaje más que en enfoques que permitan a los docentes tener herramientas para transmitir información o más enfocado en la enseñanza, ¿ya? Acá la idea es que los niños y las niñas tengan un rol bastante activo, ojalá en las distintas partes del proceso. Y dentro de estas aproximaciones experienciales para el aprendizaje, una que ha estado muy de moda post pandemia y durante la pandemia es el aprendizaje basado en proyectos. Y nosotros entendemos el aprendizaje basado en proyectos como una especie de metodología base que puede impactar a diferentes aproximaciones del aprendizaje, como por ejemplo el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en problemas, lo que estamos hablando ahora nosotros, el aprendizaje de servicio, y otras metodologías que también ahora están están relevándose harto en el sistema de propuestas que se están haciendo dentro del campo de la innovación educativa, que tienen que ver con los fondos de conocimiento y el aprendizaje basado en un lugar. Si ustedes se fijan en este esquema, a pesar de que el aprendizaje basado en proyectos atraviesa todas estas metodologías, si se fijan, tiene círculos concéntricos. Y los círculos concéntricos están en el fondo expresando cuál es el tipo de participación que tienen los niños y niñas y cuál es la participación que tienen los docentes o cuál es su rol. Mientras más al centro, son experiencias que están más dirigidas por los docentes, que son experiencias más cerradas, con mayor capacidad de instrucciones, en los cuales los estudiantes obviamente participan activamente de la resolución de esa metodología. Sin embargo, a medida que nos vamos poniendo o sea, acercando a los círculos más exteriores, son metodologías que promueven y ponen de base el interés de los niños y las niñas y la dirección del docente en estas experiencias como que cambia un poco más a una facilitación y no a este rol más directivo de la experiencia. Entonces, si ustedes se fijan, según el criterio que nosotros estamos ocupando acá en el campus, el aprendizaje de servicio estaría en un camino intermedio que mezcla posiblemente las interacciones o las motivaciones de los estudiantes con un rol del docente que al principio puede ser bien directivo, pero la idea es que ese rol vaya transformándose a más una facilitación del proceso. ¿Ya? Entonces, esto es como en el fondo para dar como un contexto de qué tipo de metodología es la que se está promoviendo con el aprendizaje más servicio.
Después, hay que entender también que dentro de los dos componentes que nosotros tenemos, es que el aprendizaje y servicio, hay que entender que el aprendizaje siempre es un proceso dinámico y donde los participantes, donde los estudiantes desarrollan sus conocimientos, habilidades y actitudes de manera integrada. Eso es lo que obviamente se promueve cuando uno dice, sí, vamos a promover el aprendizaje, más que una, entre comillas, buena enseñanza, sino que aquí nosotros tenemos que entender que el aprendizaje es dinámico, puede ser caótico, puede ser interconectado, puede que no sea cíclico o puede que sea con pasos, pero lo importante es que más que el foco en transmitir conocimientos, la idea es que los estudiantes construyan sus conocimientos, desarrollen sus habilidades y actitudes, pero de manera integrada. ¿Eso qué quiere decir? Que también, ojalá, este tipo de metodologías promuevan también la interdisciplina más que la separación por asignaturas o las famosas que se llaman las cajitas de conocimiento. ¿Vamos bien? Que de repente vi que como que me congelé. ¿O voy bien? Yo te veo perfecto. Perfecto, ya, vamos. Entonces, también hay que entender que el proceso de aprendizaje, cuando uno tiene el foco en el aprendizaje de los estudiantes, además hay que incorporar este sentido de identidad, con miras también al logro de la independencia, pero lo más importante es la libertad de pensamiento y acción. Que eso también es súper relevante cuando uno vuelve a entender y a poner el centro y el foco en el aprendizaje de los estudiantes. Cuando uno promueve también el aprendizaje, uno también promueve en estas instancias despertar el interés y por preguntas y cuestionamientos, claro, que en el fondo nos lleven a desarrollar la curiosidad de los estudiantes, pero también que esa curiosidad y esa búsqueda de estas respuestas a estas preguntas, ojalá tenga diversidades de fuentes de información que se puedan contrastar, que permitan en el fondo conocer y comprender el mundo en el que viven desde diferentes perspectivas, que no sé, un ejemplo súper concreto podría ser que si estamos en el fondo, si estamos, no sé, en un curso hablando de un tema de actualidad, como por ejemplo puede ser la guerra o la ocupación que está sucediendo ahora en Europa, en Ucrania, uno también tiene que, en el fondo, promover en los estudiantes a cuestionarse también cuáles son las fuentes de información con las cuales te estás armando tu relato. Entonces, la idea ahí es diversificar. O sea, no solamente, por ejemplo, quedarse con la información que nos pueden dar los canales nacionales, que a lo mejor pueden tener un sesgo, y la idea es que a lo mejor podamos ver la situación que está pasando ya desde, ojalá, noticias de Ucrania, desde noticias de Rusia, desde noticias de Europa, de Latinoamérica. Entonces, la idea es que los estudiantes puedan contrastar y elaborar sus propias ideas respecto a un fenómeno. Eso como, por ejemplo, en una temática actual. Esto siempre con mira a buscar e idear soluciones a problemas cotidianos. Y eso es súper interesante y también es un gran desafío que nosotros podamos, en el fondo, encontrar los vínculos entre lo que está sucediendo en nuestro entorno y en nuestro territorio cercano, con estos problemas que pueden ser bien cotidianos, y cómo eso nosotros lo podemos llevar y conectar con los objetivos de aprendizaje que obviamente nos demandan nuestro sistema educativo. Después tenemos el otro componente, que es el servicio. Y el servicio acá es interesante porque nos hace cuestionar un poco cuál es el concepto que nosotros tenemos de qué es entregar un servicio a la comunidad, ¿ya? Entonces, acá en el aprendizaje servicio, este esquema está mostrando un poco cuál es este límite intermedio que supone entregar este servicio. Cuando uno entrega un servicio, obviamente, siempre hay que pensar en un beneficiario, ¿cierto? O un usuario, por así decirlo, donde se produce cuando uno se pone en los extremos, cuando hay un beneficiario, tiene que haber alguien que obviamente recibe un servicio, ¿cierto? Recibe una ayuda, por así decirlo, y también está el que provee esa ayuda. Y el foco puede estar puesto también o más en el desarrollo del servicio en sí mismo o en el aprendizaje. Entonces, si ustedes se fijan, cuando estamos en los bloques inferiores, hacia los extremos, hacia los polos, tenemos por un lado el voluntarismo, que eso es cuando uno tiene la necesidad propia o el llamado, por así decirlo, o ese llamado a la acción,
y me intereso, por ejemplo, por la agenda de alguna fundación, como por ejemplo Techo para Chile, que siempre está buscando voluntarios. Y ahí, si ustedes se fijan, el foco está en el servicio, ¿cierto? En esta cosa como de participar en la construcción de estas casas, ¿cierto? Y con un foco en el beneficiario que va a recibir esto. Si nos vamos al otro polo, tenemos un ejemplo del otro polo, que es cuando uno hace pasantías, ¿ya? Cuando uno, por ejemplo, se va a una pasantía para desarrollar, no sé, habilidades, punto en una escuela técnica, imagínense un alumno que está en una especialidad eléctrica, se va a una pasantía a una empresa, y ahí en el fondo el foco está en el aprendizaje, ¿cierto? Y está un beneficiario que provee esa experiencia de aprendizaje, que en este caso sería la empresa que recibe al estudiante que está haciendo la pasantía, ¿ya? Después hay focos más intermedios, que podría ser el servicio comunitario, o la educación en terreno, que también son experiencias que suceden en diferentes tipos de educación. Pero lo importante acá que quiero explicar con este esquema es que el aprendizaje servicio no tiene que estar bien balanceado, porque hay que entregar efectivamente el servicio, pero también hay que provocar que ese servicio sea una experiencia de aprendizaje para tu estudiante. Y también hay que jugar mucho con la línea, que después lo vamos a ver en las diapositivas finales, donde se posiciona el estudiante entre esta relación del que provee y el que recibe, ¿ya? Entonces, cuando uno define un servicio, esto como también uno lo puede ver, conectar con los conceptos de marketing, un servicio obviamente siempre está creado, siempre está con un foco, siempre tiene como un objetivo de satisfacer una necesidad real de la comunidad. Y acá yo destaco dos cosas que son súper relevantes y quizá es nuestro acento acá en el campus, que esta necesidad real de la comunidad puede estar, obviamente, tiene que tener estos dos componentes súper específicos, que tiene que estar en un territorio, que obviamente ojalá sea el territorio circundante a tu centro educativo, ¿ya? La idea es que la escuela obviamente se abra al territorio y en el fondo los docentes junto con sus estudiantes, en lo posible, puedan detectar una necesidad real dentro del territorio circundante de la escuela. Y otro foco súper importante que nosotros ponemos y que quizás nos diferencia de otro enfoque de aprendizaje y servicio, es que también tiene que estar centrado en usuarios, ¿ya? Y cuando uno habla de usuario, siempre hay que entenderlo como un usuario que no necesariamente se podría decir que es humano, ¿ya? Los usuarios pueden ser personas, los usuarios pueden ser familias, los usuarios pueden ser comunidades, pero también los usuarios pueden ser especies de la biodiversidad circundante. El usuario también puede ser un río, el usuario también puede ser un bosque, el usuario puede también ser, no sé, insectos, cualquier componente del territorio. Y eso es súper importante, que en el fondo nosotros queremos ampliar esa mirada y que el foco no siempre esté puesto que los usuarios son humanos, sino que a lo mejor hay una necesidad real dentro de un territorio y que a lo mejor el usuario, por ejemplo, puede ser que un profesor o los estudiantes de la comunidad diga, no sé, una cosa súper así como un proyecto bien romántico podría ser como generamos un servicio para evitar que la presencia o las actividades humanas que tenemos en un cierto territorio estén provocando que migren ciertas aves que son como endémicas del territorio donde está la escuela. Y ahí el usuario obviamente sería la avifauna del lugar, y pensando en eso nosotros podemos pensar en un servicio. Esto lo quiero dejar súper claro porque esto es como un foco que nosotros ponemos, que tiene que ser dentro de la necesidad real de un territorio, pero que también cuando uno define los usuarios no necesariamente tienen que ser humanos, ¿ya? Esta experiencia, entonces, cuando uno genera este servicio, esto se transforma en una experiencia que debe obviamente considerar, y por eso esto es una gran demanda para los docentes, hay que pensar cómo generar también esas herramientas y los conocimientos necesarios de este servicio, que sea un servicio obviamente de calidad para la comunidad del territorio. Entonces, cuando uno piensa en el servicio, también tiene que pensar en la planificación, si es que están las competencias, tanto docentes como los estudiantes, para entregar un buen servicio, y si no tenemos las competencias o las herramientas, ¿cómo consideramos eso durante el proceso de la experiencia del desarrollo de este aprendizaje de servicio? Obviamente, la adquisición de esas competencias. Perdón. Y lo otro importante, que como estamos entregando un servicio,
Esta experiencia también debe considerar la incorporación de mecanismos de control de calidad de los trabajos realizados, es decir, generar los propios criterios de evaluación del servicio, que eso puede ser generado por el docente o puede ser generado por el docente y los estudiantes, pero también puede ser trabajado en conjunto con los socios comunitarios que a lo mejor nos vamos a relacionar para entregar el servicio. Otra cosa importante es que este servicio que nosotros podamos crear tiene dos opciones. Puede ser diseñado con socios comunitarios, que ojalá eso ya sea un codiseño, más que un diseño que uno llega, oye, queremos entregar este servicio, ¿qué les parece? Sino que es, oye, creemos que existe esta necesidad, sabemos que hay una necesidad real, ¿cómo podemos, en el fondo, diseñar un servicio que nosotros podamos prestar? Y eso podría ser un proceso de codiseño con socios comunitarios. Pero a lo mejor hay ciertos servicios, ciertas necesidades que yo detecto en el territorio que no necesariamente estén presentes con un socio que nos pueda ayudar, un socio comunitario. Entonces, en ese caso, tampoco no va a ser un freno, pero son dos cosas que hay que considerar porque hay que tomar ciertas decisiones si es que uno realmente cuenta con socio o no dentro del servicio que quiere diseñar y prestar. Lo importante es que el servicio responda a ciertas necesidades que pueden ser bien específicas, como también pueden ser interconectadas entre varias dimensiones. En este caso, yo les traje aquí algún ejemplo que la necesidad puede estar en salud, ¿cierto? Y esa salud es bien amplia porque puede ser desde infecciones, desde contaminación, etcétera. Puede ser incluso el tema de las basuras, el microbasural, etcétera. Puede ser trabajo y emprendimiento, puede estar enfocado obviamente en el medio ambiente y cualquiera de sus componentes, en educación, en la misma educación, en deporte, en justicia, en pobreza, en cultura, discapacidad, espiritualidad, identidad de grupos minoritarios, vivienda de un albinismo y cualquier otra dimensión social o bioecológica que nosotros detectemos en nuestro territorio. Otra cosa que es importante, que uno tiene que definir esta área temática para que los estudiantes se centren en un contexto. Hay que consignar también, cuando uno diseña un servicio, el número de estudiantes que va a participar en cada proyecto o los socios comunitarios que van a participar. Y además, hay que tener muy claro y ojalá el contacto realizado con el socio comunitario que uno define. Si nosotros entonces queremos prestar un servicio que esté centrado en el territorio y en los usuarios, otra cosa que es importante es hacerse estas preguntas en la planificación, ¿cierto? ¿Qué aprendizajes pretendo lograr con este servicio y conjunto con mi estudiante? Tener muy claro para dar el sentido de la urgencia por qué es importante, por qué se requiere realizar este servicio, quiénes los van a realizar, también tener un foco a dónde va dirigido, tener obviamente la planificación de cuándo y cuánto tiempo tomará este servicio, también el para qué se efectúa este servicio, cómo se alcanzarán los objetivos del servicio y cuál será la manera de observar los resultados. Y además, con qué recursos se pueden realizar estos servicios. Y en el cuál será la manera de observar los resultados también hay que tener en consideración que es posible que tanto docentes como estudiantes sientan la necesidad además de comunicar los resultados, ¿ya? Entonces esto también puede transformarse en un proyecto que además contemple no solamente la entrega de un producto o la entrega de un servicio, el desarrollo de un servicio para la comunidad, sino también cómo después nosotros la comunicamos. Entonces, cuando nosotros nos centramos en un servicio enfocado en un territorio y usuarios de esos territorios, pueden pasar cosas bastante virtuosas, como uno de los grandes sueños, obviamente, que la escuela pueda derribar sus paredes del aprendizaje, decir que los estudiantes puedan salir al territorio y que el territorio obviamente se abra como una extensión de sala de clase. Los niños y las niñas pueden dar un sentido a su aprendizaje porque están resolviendo problemas reales del territorio. Cuando docentes y las instituciones educativas ya se sienten con una seguridad sobre este tipo de metodología, también pueden surgir opciones para dar a los niños y los niños voz y opción para determinar qué, cómo, cuándo, dónde y con quiénes quieren aprender. Que eso como es el punto como
bastante ideal y que obviamente uno siempre como docente se tiene que estar cuestionando. Si estoy dando la voz y la opción a los niños para que, si que queremos provocar experiencias de aprendizaje así como bien genuino, si estamos, hay que cuestionarse permanentemente si ellos están participando del qué, cómo, cuándo, dónde y con quiénes quieren aprender, que son las decisiones que obviamente son espacios de libertad donde los estudiantes pueden encontrar motivación intrínseca para resolver un problema, siempre y cuando nosotros les demos voz y opción de participar. Además, la escuela con este tipo de metodologías puede impactar directamente a las comunidades y vincularlas de manera auténtica, que eso también siempre es algo que nosotros escuchamos de con los centros educativos con los que trabajamos por lo menos, que es uno de los grandes desafíos permanentes, cómo nos vinculamos de manera genuina con la comunidad, ¿ya? Esa es como una relación virtuosa, que en el fondo, ya que vamos a derribar las paredes del aprendizaje, se puede dar la oportunidad para que los niños tengan la oportunidad de conocer su entorno sociocultural, que es algo siempre que el entorno sociocultural como que está desconectado de las experiencias de aprendizaje que en la escuela, como que el aprendizaje sucede al interior de la escuela y fuera de esas paredes ya como que ahí no ocurre el aprendizaje. Entonces, este tipo de experiencias justamente es para vincularse con el medio, que son grandes desafíos de la educación actual, que es cómo vinculamos a los niños con y recuperamos esa relación que tengan con su entorno natural y con su entorno sociocultural. Además, la escuela puede situarse como un vinculante entre los agentes que componen el territorio. Y ya que vamos a prestar un servicio al territorio, obviamente tenemos que conocer al territorio y tenemos que abrirnos a conocer diferentes fuentes de información. Entonces, se produce eso de que el territorio sabe lo que está haciendo la escuela y la escuela está obviamente abriéndose al territorio. Y eso también es como súper virtuoso, porque, no sé, es como hacerse la pregunta, si yo estoy trabajando en una escuela, y me puedo preguntar perfectamente si la comunidad que está cerca de la escuela sabe lo que se hace en la escuela. ¿Ya? Porque para nosotros siempre nos pasa eso, que sentimos que las experiencias de aprendizaje de la escuela son experiencias demasiado cerradas, como que ocurren dentro de esa burbujita del centro educativo, y no hay vínculos para el exterior. Se pueden promover diálogos entre saberes locales y científicos, que eso es súper relevante también, porque así estaríamos promoviendo la indagación valorativa en los estudiantes, volviendo un poco a esta idea que les decía antes, que es importante diversificar nuestras fuentes de información y no siempre recurrir a un tipo, y hay que darle valor a todos los tipos de saberes que pueden estar a nuestro alrededor. Y lo otro que obviamente las experiencias de aprendizaje que se pueden hacer con AMAS pueden implementarse en entornos urbanos, suburbanos y rurales, así que da lo mismo el territorio donde esté la escuela. La estructura de un aprendizaje servicio es un recorrido que en general en su etapa más iniciales, cuando un docente quiere meterse en aprendizaje más servicio, al principio es un trabajo solitario, ¿ya? Que obviamente puede ser interdisciplinario, que es lo más importante. Entonces, como docente, hay que hacer un recorrido, que aquí les voy a tratar de explicar. En la línea horizontal de arriba está un recorrido, que son las definiciones que uno tiene que hacer antes del servicio que va a prestar y que le va a presentar a los estudiantes para motivarlos a desarrollarlo, ¿ya? Entonces, al principio hay que repensar la asignatura desde un enfoque de cuadradito de conocimiento a una cosa más interdisciplinaria, ¿cierto? Después hay que identificar los objetivos. Lo que recomiendan las metodologías son identificar objetivos de aprendizaje y en base a eso definir las características del servicio. Acá nosotros como Campus Villarrica creemos y promovemos que este enfoque deductivo de pensar en objetivos de aprendizaje y eso yo lo acomodo a un servicio, nosotros siempre promovemos que lo hagamos de la otra manera, que lo hagamos de la manera inductiva, que pensando en un territorio, que pensando en un usuario y pensando en un servicio que nosotros podemos prestar, a ese servicio le conectamos objetivos de aprendizaje. Por eso, esta línea que nosotros, esta línea de flechitas que puse arriba es, en el fondo, el cuestionamiento que nosotros hacemos a las metodologías de aprendizaje más servicio y a otras como el ABP, de que en el fondo hay que pensar primero en el problema y el servicio que quiero generar para resolver ese problema, y posterior a ese, conectarlo con objetivos de aprendizaje.
Después viene una otra parte que es definir finalmente la actividad de servicio, y acá hay dos caminos, ¿ya? Como les decía antes, o cuento con socio comunitario o no cuento con socio comunitario. En la parte inferior hacia la izquierda tenemos los pasos que hay que hacer si no tenemos socio comunitario, que es definir el objetivo de servicio, las características del servicio, y generar a lo mejor un contacto con socios comunitarios que se puedan interesar o simplemente no tener socios comunitarios. Y en cambio, si uno identifica que puede tener socios comunitarios, ojalá promover esto que le decía yo antes del codiseño, y puede ser que la necesidad venga preestablecida por el docente o que se haga más participativa la detección de necesidades en conjunto con un socio comunitario, y con ellos mismos se pueden definir cuáles serían los objetivos del servicio y cuáles serían sus características y formas de evaluar. Y una vez que el servicio está identificado y están definidas todas sus características, en conjunto con el docente, junto con los socios comunitarios, pueden definir los plazos y las condiciones para ejecutar. Se pueden hacer el diseño de las estrategias de reflexión, de monitoreo y evaluación, que es la parte, obviamente, una de las partes más complejas de este tipo de procesos activos de aprendizaje, y de crear un documento con el programa de la experiencia. Ese es el ciclo que en general son los puntos en común de los diferentes ciclos metodológicos del aprendizaje de servicio que uno puede encontrar a nivel internacional. Pero en resumen, estos serían los pasos fundamentales. Obviamente cada uno de estos circulitos lleva un montón de otras actividades. Entonces, cuando nosotros tenemos claro este servicio, que esto es importante lo que quería decir. Acá yo tengo dos figuritas en la parte superior, tengo la figura de un profesor y tengo la figura de estudiante. La línea superior, como les decía, siempre está recomendada y siempre está, cuando uno está con la literatura, siempre el profesor es el protagonista y es el que en el fondo, el docente, es el que hace todo este diseño. Nosotros cuando hacemos este curso recomendamos que efectivamente sí, las primeras instancias, los docentes hagan este trabajo, y una vez que adquieren la gimnasia, la idea es que esta gimnasia se la empecemos a traspasar a nuestros estudiantes, y la línea completa superior, en estadios así como más superiores, o cuando ya se gana más experiencia haciendo aprendizaje más servicio, lo ideal sería que todas estas definiciones se hicieran también con la participación de los estudiantes, con ojalá el norte de que en algún momento los estudiantes vean su territorio y los estudiantes reconozcan problemas, reconozcan necesidades, y a lo mejor ellos mismos sean los creadores de un servicio que pueden tener. Y eso es súper interesante. Y lo otro es que también en la primera instancia, si no hay socios comunitarios, no desesperarse, pero también que es una tarea que hay que ponerse como docente cuando uno quiere hacer estas metodologías, que hay que vincularse con socios comunitarios, porque es súper relevante, porque los socios comunitarios también nos pueden prestar mucha información y saberes para poder cumplir con el servicio deseado. Cuando, al igual que otras experiencias de aprendizaje, igual que otras metodologías, implementar AMAS obviamente trae a los docentes. El primer gran desafío obviamente es el cambio a facilitador de procesos, más que a un agente de transmisión de conocimiento. Y eso es muy importante porque, como en aprendizaje de servicio, hay que promover la agencia y la interagencia de los estudiantes. Por tanto, no solamente hay que desarrollar ese ímpetu, esa fuerza, esa fortaleza de que los estudiantes sientan que pueden aprender, sino que también desarrollar la otra capacidad, que es la capacidad de aprender con otros, ¿ya? Que otro de los desafíos, que salir de estos estadios más individuales del aprendizaje a que en realidad los estudiantes también adquieran la habilidad de poder trabajar en equipo de manera colaborativa. Otra cosa que es importante es la resiliencia a la incertidumbre, que a pesar, obviamente, de que como estamos centrados en el aprendizaje, pues, hay que estar abierto a que puedan pasar cosas y que los proyectos también se transformen. Obviamente uno cuando hace un servicio trata de planificar todo, pero también hay que tener una resiliencia a la incertidumbre porque los escenarios son complejos,
Además, si uno le da la voz y la opción a los niños, el servicio puede cambiar, pueden a lo mejor tú, como con el socio comunitario, puedes pensar en una manera de entregar el servicio, pero cuando se la socializa a tus estudiantes, los estudiantes te pueden sorprender con una nueva idea, que a lo mejor sea mucho más interesante que la que tú habías puesto, y hay que tener esa capacidad también como de flexibilizarse ante esta incertidumbre. Ojalá también que el foco del servicio no solamente sea este desarrollo, sino que también entender la necesidad que queremos satisfacer. Y para eso, obviamente, ojalá los estudiantes, junto a sus docentes, se pueda fomentar este pensamiento sistémico en el cual entendamos que los problemas o las necesidades que nosotros queremos satisfacer pueden ser necesidades que no tienen una respuesta lineal como de causa-efecto, sino que también son problemas sistémicos que están interrelacionados con muchos factores. Y ese también es un interesante desafío para los docentes al implementar este tipo de metodología. Como les decía antes, también hay que fomentar esta agencia y la interagencia, y además uno de los problemas clásicos de estas metodologías que están basadas en proyectos es la gestión del tiempo, que siempre obviamente nos está apurando, que siempre también está cambiando, y hay que hacer una planificación muy precisa, y ahí es importante también promover que los docentes participantes puedan hacer estas cosas estas metodologías de manera interdisciplinaria, para también poder trabajar entre equipos, y eso es súper relevante, porque obviamente cuando un estudiante ve que a lo mejor docentes trabajan en equipo en su escuela, para ellos le hace mucho más sentido también trabajar en equipo al interior de las aulas. Y finalmente les quería presentar esto, que es una de las grandes tensiones y uno de mis principales intereses cuando con docentes queremos, yo facilito la creación de los servicios, es que la AMAS también ha tenido obviamente variaciones conceptuales, ¿ya? Y también ha sido bien criticada, pero criticada en el sentido de cómo hacemos la experiencia más crítica, no una cosa de la crítica esta como que uno entiende que como que me van a destruir la idea, no, sino que cómo podemos hacer de una manera más crítica el servicio. Y incluso hay vertientes, las últimas vertientes de aprendizaje de servicio, que ya se llaman las post-críticas, o incluso se les llama el AMAS relacional, ¿ya? Entonces, lo que les muestro a ustedes acá son tres tensiones que se producen al hacer AMAS, dependiendo de a dónde uno elige ubicarse, obviamente. Está el AMAS tradicional, que podría decirse que es como el AMAS original, con las primeras experiencias a nivel internacional y nacional, y después está la crítica y la postcrítica. Si, por ejemplo, tenemos la primera aproximación, que podría ser la creencia central que está dentro del servicio, el AMAS tradicional viene cargado y ha sido criticado justamente por esta distinción que se hace de que los estudiantes quedan en una posición en donde se reconoce y se perpetúa esta idea de que existen comunidades privilegiadas y hay comunidades desafortunadas, y entonces lo que se llama la maestría tradicional, que tiene que ver esta cosa como de la caridad, ¿sí? como que nosotros los que más tienen tenemos que ayudar caritativamente a los más necesitados, ¿ya? Ese es como el clásico maestría tradicional. ¿Qué significa eso? Es como AMAS tradicional podría ser, sí, una época de lluvia y a 4 familias de un sector se les cayó el techo, entonces el servicio sería ir a arreglar el techo, ¿ya? O reparar un puente, etcétera, que sería, o participar no sé, pues de comedores comunitarios, porque hay unas ciertas personas que quedaron sin trabajo, entonces no les cuesta tener sustento para la comida, entonces, pum, se da el servicio de los que tienen, ayudan caritativamente a los otros, por ejemplo, con almuerzos. Esa sería la DS tradicional, sería como esta cosa como de la caridad. Lo que nos hace el aprendizaje de servicio más crítico es que los estudiantes no se queden en esa posición, sino que también aprovechen la oportunidad de pensar y reflexionar de que existen inequidades en la sociedad y esas que tienen que ser redireccionadas. Entonces el servicio justamente no tiene que llegar solamente a la caridad, sino que también a cómo nosotros podemos aportar
a los ideales de la justicia social mediante un servicio. Y el post-crítico, que ya es el que está hacia el otro extremo, es que los ideales donde queremos llegar con el servicio deben ser constantemente renegociados y en un contexto de formas no coercitivas, ¿ya? Que en el fondo es cómo hacemos que este servicio no reproduzca quizás las inequidades que están presentes. Que en el fondo esa es como la tensión con la caridad, porque la caridad es como entregar un servicio que soluciona un problema temporal, pero que no aporta a la búsqueda de soluciones más permanentes respecto de esa inequidad. La forma no coercitiva quiere decir que la idea es que esta nueva forma no se imponga por alguien, ya sea por idea o por fuerza, sino que también sea relacional, que en el fondo estos ideales los construyamos en conjunto con la comunidad a la cual nosotros queremos beneficiar. Otro ejemplo está en el foco pedagógico, que puede distinguir estas tres AMAS. Como les decía, el foco pedagógico, en el AMAS tradicional están en el desarrollo de estas nociones de caridad entre los privilegiados que proveen asistencia a los que están en necesidad, pero el AMAS crítico llama a que no nos quedemos ahí, sino que a que los estudiantes se desarrollen como pensadores críticos y que puedan entender y afrontar problemas de la justicia social en el futuro. Y además, el relacional lo que nos llama es que hay un marco ético que genere un respeto incondicional por el otro. Y que esa responsabilidad está en cuidarnos más que entregar ayuda a una necesidad. ¿Ya? Esos son como dónde están los focos pedagógicos de la experiencia. Y además, el último ejemplo que les traigo es naturaleza del aprendizaje. En una maestra tradicional, como les decía yo, es un trabajo que se fomenta al principio como un trabajo bien solitario de los profesores. Entonces, ¿en qué termina eso? Es que es una experiencia que está predeterminada y altamente programada por un profesor y que vincula a grupos privilegiados con grupos desfavorecidos. Ese es como el rol, en este caso, del docente en este aprendizaje. Lo que nosotros promovemos, como les decía yo, una cosa más crítica que está basada en el pensamiento crítico y la acción sociocrítica, que es lo que les decía antes, pues cómo analizamos este territorio, cómo definimos un usuario y cómo en conjunto con socios comunitarios también codiseñamos lo que se necesita y lo vamos negociando tanto con estos socios comunitarios, con nuestros estudiantes, para justamente promover este pensamiento crítico. Y el relacional, obviamente, busca el estadio más amplio de esta relación, que con un permanente apertura a un diálogo abierto y que esta acción no necesariamente necesita un líder, sino que a lo mejor puede ser liderado colectivamente. Y esa sería como la diferencia. Y como les digo yo, les decía previamente, nuestro enfoque de AMAS, para que realmente se cumpla esto que pusimos como título de esta charla, que pueda revolucionar el aprendizaje en las escuelas, justamente lo que nosotros estamos tratando de promover es generar experiencias de aprendizaje y servicio, pero de una manera más crítica, sin decir que el enfoque caritativo está mal, sino que para que realmente sea aprendizaje y lo podamos conectar con objetivos, hay que tender a llevar estas aventuras de aprendizaje hacia un enfoque mucho más crítico. Y eso es lo que les quería compartir por hoy. Les doy muchas gracias por la atención. Ojalá no me haya extendido mucho y quedo ahora totalmente disponible para un diálogo si es que hay preguntas relacionadas con este enfoque. Gracias, Pablo. Si alguien quiere compartir algo, tiene alguna consulta, puede levantar su mano o reactivar su audio. O si quieren compartir algo por chat, también lo pueden hacer. Interesante enfoque. Vamos a tener todas las charlas, las vamos a subir al canal de YouTube, así que les vamos a hacer llegar la información para que luego la puedan ver o la puedan compartir con sus compañeros y amigos. Acá Claudia quizás quiere comentarnos algo.
No veo más consultas. Había alguien con la mano levantada, pero ya no. No sé, Pablo, ¿alguna reflexión que quieras como para ir finalizando? ¿Compartir algo? No, o sea, finalmente o sea, lo que les quería transmitir es justamente que este enfoque del aprendizaje de servicio ha estado bastante criticado. En la UC existen en muchas asignaturas, por ejemplo, en los programas de pregrado que utilizan aprendizaje de servicio, pero justamente nosotros, como tenemos acá el foco en el campus con los sellos de la interculturalidad, la sustentabilidad y la inclusión, Creo que ya no escucho a Pablo. Se nos ha ido. Esperemos que pueda volver para terminar su reflexión. los que reciben. ¿Aló? Yo no te escuché bien la reflexión final, porque te quedaste pegado. Ya, mira, acá hay una pregunta de Elizabeth Sí. Redel que dice cuáles son las principales diferencias entre ABP y el AMAS. Claro, la diferencia es que en el ABP uno está enfocado en encontrar la solución a un problema, y esa solución a un problema, después de obviamente de una investigación, los estudiantes proponen una solución a ese problema y esa solución puede ser propuesta o implementada, ¿ya? Entonces tú puedes resolver un problema de manera práctica, como también puedes resolver el problema, por así decirlo, de una manera teórica y presentas una solución que podría ser como un prototipo, etc. Eso es como en el ABP. En el caso del aprendizaje de servicio, el foco está más en eso, en generar y hacer que los estudiantes participen de un servicio que se entrega a algún componente de la comunidad o del territorio circundante. Entonces, en el fondo es mucho más práctico y el foco de la investigación o el desarrollo de habilidades no está en encontrar una solución, sino que en adquirir las habilidades y conocimientos para entregar un servicio. Esa sería la diferencia. Espero que se haya entendido. Bueno, dada la hora, yo creo que vamos a ir finalizando. Muchas gracias nuevamente, Pablo. Mañana nos quedan 2 charlas, están invitados a participar. Como les comentaba, va a estar la información también publicada en YouTube y la vamos a ir avisando a través de las redes sociales, que es capacitaciondocente.uc, en Instagram y Facebook. Muchas gracias a todos por participar. Gracias, Pablo. Gracias.